venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Esto lo leemos en Mateo 11:28. Y bienvenida y bienvenido al programa Consuelo para el que sufre. Yo soy Sheila Morataya desde la ciudad de Austin, Texas. Qué gusto que estés aquí conmigo otro lunes, querido hermano, querida hermana. Y como siempre, para empezar, te pido que invoquemos este día a Nuestra Señora con la oración que a ella más le gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros, patrona de las Américas y patrona de la vida, ruega por nosotros. Y hoy celebramos a la beata Ana de San Bartolomé, uno de los pilares del Carmelo teresiano, de las monjas fieles, luchadoras, impregnadas del espíritu teresiano, que se enfrentaron a frailes, a generales y a obispos para conservar el espíritu del Carmelo fundado por Santa Teresa de Jesús, la gran Santa Teresa de Jesús. Y ahora te invito a que ya mismo compartas en tu perfil de Facebook, en tus redes sociales, este programa. Hoy estoy aquí en vivo y en directo por Instagram. Es la primera vez que estoy transmitiendo por Instagram porque quiero invitar a todos mis amigos de Instagram a que se unan a Valora Radio en Facebook o se unan a mi perfil personal de Facebook para que escuchen o vean este programa. Si quieres solamente escuchar, puedes entrar a www.valoraradio.org. valoraradio.org. Y para muchos, sobre todo para muchas, este programa, y por eso te invito a que lo compartas desde ya en tu perfil de Facebook, es un tema bastante importante. Es el tema del maltrato. Por eso le he puesto al programa de hoy, ya basta, no más maltrato. Este tema es especialmente importante porque personalmente como psicoterapeuta, como coach aquí en los Estados Unidos, he visto a muchas mujeres llorar, he visto muchas mujeres sufrir y tenemos que hacer algo dentro del matrimonio, mujeres dentro del matrimonio, porque hay un tipo de maltrato que no es este maltrato que llega a los golpes o que termina asesinando a la mujer. Es un tipo de maltrato más sutil, muy por debajo, en donde la mujer muchas veces siente que la están asfixiando, que la están ahogando, pero en realidad no es eso. ¿Y quién lo está haciendo? Pues ese hombre, el hombre que ella más ama. Y antes de entrar al tema, te quiero recordar siempre que el propósito de este programa es ayudarte a enfrentar cualquier tipo de sufrimiento, de dolor que tú estés pasando en tu vida con fe y valentía y con una gran paciencia humana y sobrenatural, pues tú y yo somos cristianos, somos católicas, porque el programa, entiendo yo también, lo están viendo muchos hombres, además de nosotras las mujeres. Y actualmente lo que pasa es que hay una incapacidad para afrontar el dolor y el sufrimiento, ya sea físico o espiritual. Y esto proviene precisamente por la falta de cultura del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente aquellos que nos convertimos en padres y que muchas veces tal vez sufrimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, como que tenemos miedo de enfrentar a los hijos con el sacrificio. Y definitivamente estoy hablando de
un tipo de sufrimiento también que puede ayudarnos mucho a nosotros y a nuestros hijos también a crecer en virtudes humanas. Yo tarde en la vida me doy cuenta que era importantísimo esta primera fundación para que la gracia de Dios realmente se pudiera llegar a la vida con todo su esplendor, con toda su fuerza y con toda su gloria. Y es que como padres nosotros siempre pensamos que habrá un tiempo más adelante para enseñarle a los hijos ciertas cosas, tal vez para enseñarles a sufrir porque tenemos miedo o tenemos la ilusión por ahí guardada de que ellos no van a sufrir tal vez como tú sufriste o tal vez como yo sufrí. Y sabemos que esto no es verdad. Pues dentro de cada sufrimiento experimentado en el hombre y también en lo profundo del sufrimiento, aparece siempre, inevitablemente, aquella pregunta en todos, y estos ya sean los niños desde pequeñitos, dicen, ¿y por qué, mamá? ¿Por qué me están tratando así? ¿Y por qué mi maestra me trató así? O cuando tú pierdes a un ser querido repentinamente o dentro de tu propio matrimonio, ¿y por qué? Está la pregunta, ¿y por qué? Es una pregunta precisamente acerca de la causa, de la razón, una pregunta acerca de la finalidad, podría ser ¿para qué? Y este para qué nos lo hacemos siempre cuando ya vamos en búsqueda de un sentido hacia la autotrascendencia o hacia la trascendencia, que es algo que podemos hacer perfecta y maravillosamente dentro de nuestra fe católica. Esta experiencia humana precisamente nos empuja a ti y a mí muchas veces a buscar la ayuda de otras personas para que nos ayude a comprender el por qué, el para qué de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque la experiencia del dolor nos enseña a prestar más atención a la propia humanidad, a la propia identidad, al propio sentido de la vida, y esto nos humaniza si lo sabemos aprovechar. Definitivamente es así. Y si lo llevamos al campo, a la dimensión espiritual, a la dimensión de nuestra fe, nosotros realmente podemos convertirnos en personas que estamos allí para consolar a otros en el momento de su sufrimiento. Y es que el dolor, querida amiga, querido hermano, marca la diferencia entre una persona inmadura, volátil, y una persona madura y equilibrada, que es capaz o que ya está siendo capaz de enfrentar obstáculos y situaciones difíciles, y no una persona que se deja llevar por sus propias emociones o por sus propias sensaciones. ¿Y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sufrimiento? Fíjate que nos dice que en el punto número 164, ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Esto también lo leemos en 2 Corintios 5:7. Caminemos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser una tentación. Entonces, esto lo puedes leer en el punto número 164 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos explica punto por punto lo que es el sufrimiento, y que en este programa vamos a ir desarrollando también poco a poco. Y hola, hermano, hermana,
aquí que me estás viendo quizás por Instagram, estamos en Valora Radio, a través de Valora Radio en Facebook. Te invito a conectarte, a compartir este programa con quienes te están acompañando. Yo soy Sheila Morataya y quiero decirte rápidamente que soy una psicoterapeuta, una escritora y la coach del pueblo, como me llaman muchos. Y ya basta, no más maltrato. Ese es el tema, nuestro tema de hoy. Y comienzo con esto. Dios ha sido el Dios del oprimido, el Dios del cautivo, el Dios del necesitado, el Dios del indefenso, el Dios del pobre, el Dios de la mujer maltratada, el Dios de la mujer que sufre. Él, nuestro Dios, siempre se ha identificado con el desamparado. Muchas mujeres en el Evangelio sufrieron diferentes tipos de situaciones. San José María, el fundador del Opus Dei, nos dice sobre la Madre de Jesús: Dios la ha querido ensalzar con la plenitud de la gracia, pero es igualmente cierto que durante la vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. Y ahora nos vamos en vivo por primera vez hasta Madrid, España, para hablar de este tema tan importante para las mujeres. El tema del maltrato psicológico dentro del matrimonio. Y me acompaña el día de hoy Mercedes Honrubia, directora, orientadora y mediadora y coach familiar del Instituto Coincidir. El Instituto Coincidir está especializado en la orientación y resolución de conflictos dentro del matrimonio y la familia. Mercedes es una abogada, mediadora familiar y coach familiar. Además, es una esposa y madre de, ya nos va a decir cuántos hijos, máster en mediación en técnicas aplicadas a la resolución de conflictos, y escribe también para la revista católica Aleteía y Hacer Familia. Y la vamos a recibir, veamos si ya está conectada por allí. Mercedes, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenida a América. Ahí veo que está Mercedes, pero no la veo que entre. Bueno, Jesús, ¿qué estará pasando por ahí? Veamos. Pues ahí aparece Mercedes, pero pues no sé. Ya debería de activar su cámara y su micrófono. Ok, bueno, parece ser que se ha levantado quizás Mercedes porque ya está ahí colocada en su cámara. Ahí está, ahí la estamos viendo. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar hoy aquí contigo. Gracias, Mercedes. Pues un honor también para mí, un privilegio. Cuéntanos cuántos hijos tienes y qué edades tienen. Pues mira, tengo 3 hijos. Tengo una hija de 16 años, tengo un hijo de 14 y tengo otro de 9, acaba de cumplir el otro día. Ay, bueno. Una chica y 2 chicos. ¿Estás en la mejor etapa? Sí, estoy a tope. Disfrutando mucho de ellos, la verdad. Sí, bueno, Mercedes, pues quisiera, como tú estás del otro lado del charco, quisiera que nos explicaras un poquito qué es dentro de la orientación familiar, a qué se le llama resolución de conflictos dentro del matrimonio. Bueno, nosotros aquí desde el Instituto Coincidir lo que trabajamos son conflictos en cualquiera de sus fases. Sí que es verdad que, bueno, pues a lo largo de la convivencia de los matrimonios pueden surgir dificultades, pero esas dificultades no son
bueno, pues no necesariamente conllevan una ruptura, ¿no? Que muchas veces es verdad que en la sociedad en la que vivimos parece que cuando surge una dificultad, bueno, pues uno a veces tira por la calle de en medio y se quita ese problema sin necesidad de resolverlo, ¿no? Entonces nosotros lo que trabajamos es esa resolución desde un punto de vista constructivo de las relaciones. Okay. Sí que es verdad que cualquier conflicto implica, bueno, pues una necesidad de atacar, ¿no?, aquello que está ocurriendo, y generalmente de esos conflictos o de esas crisis nosotros lo que intentamos es sacar la parte constructiva y la parte positiva, ¿no?, de esa crisis, ¿no? Por eso decimos que son crisis de crecimiento en las relaciones, ¿no? Porque uno encuentra muchas veces ese para qué del que tú hablabas, ¿no? Ese para qué me está ocurriendo, para qué me está, ¿no? ¿Qué puedo sacar positivo de esta situación y para qué me está ocurriendo esto? Bueno, pues Mercedes, mira, vamos a empezar leyéndote un dato que tú das en uno de tus artículos en Aleteía sobre lo preocupante que es el maltrato para la mujer dentro de una relación. Nada más que yo solo voy a usar una parte y ya te voy a explicar por qué. Aquí dice, según los datos de la ONU, cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Una de cada 3 mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual. Y luego, esto es alarmante y puedo seguir yo con los datos. Eso se lo he agregado yo. Y es realmente alarmante porque 137 mujeres son asesinadas. Sin embargo, el día de hoy en este programa, y esto no estoy dejando a un lado esto, pero este es un tema que a mí me preocupa mucho porque es un tema que casi, el que no se habla, el que no se discute. ¿Por qué? Porque hay un tipo de violencia, porque para mí también creo que es violencia dentro del matrimonio, que es este tipo de maltrato hacia nosotras las mujeres dentro de la relación. Ya sea que tu esposo te haga o te mire de menos, o se esté burlando de tus sueños o de tu forma de ser, o se esté burlando de tu propia apariencia, inclusive de la forma en la que eres inteligente. Entonces, Mercedes, ¿cómo podemos nosotros ayudar a una mujer que vive una relación así, pero que está enamorada y que no quiere dejar a su marido? Más que todo para sobrevivir a esta situación y que ella misma quizás vaya aprendiendo a poner límites. Efectivamente, Sheila, este tipo de situaciones ocurren más de lo que pensamos, y es una realidad silenciosa, ¿no?, que viven muchos matrimonios. Yo creo que el punto de partida es cuando uno se pregunta si eso puede llegar a ser maltrato. Ahí es donde tenemos que empezar donde nos tienen que empezar a saltar las alarmas. Yo creo que precisamente, pues cuando uno se casa con toda la ilusión, ¿no? Cuando uno inicia una vida en común con su esposo o con su esposa, con toda la ilusión, y precisamente porque hemos nacido para amar y ser amados, el amor no puede doler, ¿no?, de esa manera que expresabas. Sí que es verdad que hay veces donde, pues en ese amor pues pueden venir pues ciertas dificultades, pero uno también sabe dónde está esa capacidad de amar que cada uno tiene. Cuando el amor duele, y cuando duele hasta tal punto que tu dignidad como mujer, como hombre, ¿no?, porque también es verdad que si hablamos muchas veces del maltrato psicológico hacia las mujeres, porque parece que es la parte más vulnerable, ¿no?, dentro de una pareja, también hay mucho maltrato de mujeres hacia hombres, ¿no?, de maltrato psicológico. Sí. Bueno, pues cuando somos conscientes de que verdaderamente
hay algo que no funciona como creemos que debería funcionar, ahí es cuando esa realidad es importante que sea acompañada, precisamente para poner todos los medios y acompañar a esa persona, ¿no?, que está sufriendo en silencio, a lo mejor, esos ataques, ¿no?, que luego, si quieres, un poco identificamos cómo puede ser ese tipo de maltrato. Ahí es cuando es necesario pedir ayuda para poder ser acompañado, para poder acompañar y para poder bueno, dotar de esa dignidad, recuperar, ¿no?, que esa mujer recupere esa dignidad que como esposa a lo mejor, bueno, pues se ha visto denigrada, ¿no?, por la otra parte. Entonces, Mercedes, has dicho tú que no tiene que doler, el amor no tiene que doler. ¿Qué sería entonces el maltrato psicológico? ¿Cómo se puede identificar? Claro, el maltrato psicológico... ¿O cómo sé yo qué es lo que debo de aguantar? ¿O cómo sé yo qué es lo que debo de permitir? ¿O es aguantar o es permitir? ¿Qué es lo que debe? Claro, el Papa Francisco lo dice en Amoris Laetitia. De hecho, hay un punto que a mí me gusta mucho, que es creo que es el 90, te lo recupero, sí. El 90, ¿no?, que es el escrito de San Pablo a los Corintios, cuando habla del amor, ¿no?, que el amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva las cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En este todo lo soporta, el Papa es muy claro cuando habla en el punto 118 de qué es soportar, ¿no? Porque efectivamente, bueno, Sí. pues uno puede tener contrariedades en su matrimonio, pero precisamente es cuando más firme debe mantenerse en medio de ese ambiente hostil. El Papa lo que habla es de una resistencia dinámica, inconstante, capaz de superar cualquier desafío. Eso no significa que uno necesariamente tenga que soportar hasta lo que es bueno, pues lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Y de hecho el Papa lo dice, ¿no?, que conoce muchos matrimonios que han tenido que iniciar un proceso de separación para evitar a lo mejor ese maltrato físico, ¿no?, que empieza con un maltrato psicológico. Yo creo que ese maltrato psicológico es un proceso que se da de forma continuada y mantenida en el tiempo. Y ahí es cuando una de las partes se siente humillada, insultada, infravalorada, manipulada y despreciada por la persona que se supone que le ama. Ahí es cuando no es un amor verdadero, no es un amor sano. Ok, vamos a volver a lo de Amoris Laetitia, pero quisiera también leerte aquí el 1153 del Código de Derecho Canónico, que dice: si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro, o hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse, con autorización del ordinario del lugar. Es decir, si nuestro marido dentro del matrimonio nos está faltando a nuestra identidad, nos trata mal, nos trata con dureza, ¿tú crees que eso entra dentro de lo que dice el Santo Padre y dentro del que dice el derecho canónico? O sea, sí que es verdad que esa separación está permitida cuando efectivamente supone un riesgo para la vida, y mucho más cuando hay menores de por medio, ¿no? Es que precisamente ahí es donde yo no quiero llegar, porque claro, no hay un riesgo para la vida. Ese es el tipo más de maltrato sutil, en donde hay otro artículo que dice: el maltrato latente es, como dicen algunos expertos en psicología, un tipo de maltrato más sutil.
puede costar más de identificar por tratarse de un abuso indirecto, donde se desprecian los pensamientos y conductas del otro o sus emociones. Entonces, ¿cómo? Aquí es donde quiero dar el consuelo a esta mujer que es porque yo sé que tú estás pasando por esto, amiga, yo lo sé. Y que amas a tu marido y que no lo quieres dejar. Pero entonces, ¿cómo? Si nosotros, porque solo uno sabe cómo es esa relación y cómo está viviendo la relación. ¿Cómo nosotros podemos respetar esta dignidad como mujer sin permitir que la autoestima siga siendo más herida de lo que ya está, y empezar como un proceso de reeducación con este hombre? No sé si te la estoy poniendo muy difícil o si tú has tenido casos así dentro de tu práctica, porque a mí me interesa mucho invitarte porque tú eres una mujer española con otra mentalidad. Y aquí dentro de nuestro público hay mucha mujer, la mayoría son mujeres mexicanas, en México precisamente, y muchas mujeres mexicanas aquí en los Estados Unidos. En mi caso soy salvadoreña. Y muchas veces como que aceptamos todo. O sea, decimos sí a todo o nos resignamos. ¿Qué les puedes decir tú en este sentido, Mercedes? Pues mira, en este sentido, efectivamente, el maltrato psicológico tiene como dos caras, ¿no? Una, la que tú has comentado, que además aparece en el artículo de Aleteia, ¿no? Ese maltrato, ¿no?, como más sutil, donde no es la acción, sino muchas veces es la inacción, ese silencio, esa mirada despectiva, ¿no?, que hace que poco a poco nuestra autoestima se vaya quedando mermada. Pero luego está ese maltrato psicológico que viene a través de una palabra de dureza, de un control. Exacto. Muchas veces el control en la forma de vestir, en la forma de relacionarnos con nuestros amigos o con nuestros familiares, el control económico, ¿no?, que nos impide muchas veces el tener esa independencia económica que hace que estemos más sometidas a esa persona. A lo mejor no es un golpe físico, sino es un golpe en la pared o es un tirar, por ejemplo, los platos al suelo, ¿no?, que hace que nosotros, bueno, pues nos podamos asustar. O las miradas que te van haciendo sentirte pequeña, empequeñecida y miedosa, porque esa es la psicología humana. Eso es. Entonces, vemos que hay dos tipos de maltrato. Muchas veces ese maltrato luego, una vez que es mantenido en el tiempo, efectivamente genera a lo mejor otro tipo de maltrato físico. Hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la persona que ejerce ese maltrato psicológico suelen ser personas bastante inseguras, ¿no?, que lo que necesitan es tener dominadas a las personas, a la esposa o al esposo que conviven con ellas. Generalmente son personas que han sido heridas, bien en su infancia, bien en su adolescencia, y entonces lo que hacen es reproducir ese tipo de conductas con las personas que más quieren, ¿no? Y en esa inseguridad es donde las personas, ¿no?, que viven este infierno, porque al final es un infierno, deben de tener la valentía para dar ese paso y plantarse cara a esa persona con una firmeza que muchas veces esa pérdida de autoestima pues a lo mejor no lo consiguen. Por eso en ese acompañamiento que por lo menos aquí en el Instituto Coincidir realizamos es sobre todo poder pedir ayuda y preparar a la persona para que pida esa ayuda necesaria para poder salir de ese infierno en el que están metidos. Entonces ahí has dicho algo muy importante: preparar. Amiga, hay que prepararse. Estas cosas no las puedes hacer sola, porque ya se ha creado un tipo de codependencia, efectivamente, exacto, ¿verdad? Exacto, entonces, exacto. ¿Cómo se prepara una mujer para poder tener esta fuerza, y cómo lo podemos conectar con lo que dice nuestro Santo Padre en la carta? Pues muchas veces cuando hay que estar con los oídos y con la mirada muy atenta, ¿no? Muchas veces son las personas más cercanas las primeras que les pueden dar, bueno, pues esa acogida
a la hora de plantearle la posibilidad de pedir ayuda. Evidentemente, cuando una persona está en esa relación de dependencia y de sumisión, ¿no? Muchas veces es muy difícil que pida ayuda, pero sí que un poco el que salte esa pequeña lucecita para que poco a poco se vaya dando cuenta, vaya registrando determinadas situaciones para poder analizar si verdaderamente es ese maltrato psicológico o ese chantaje, ¿no? Porque muchas veces incluso las personas que ejercen esta manipulación no son conscientes del poder que tienen en la otra persona, ¿no? Y entonces es cuando hay, yo creo que los más cercanos, el poderle brindar muchas veces el estar cerca, el poder acompañar a lo mejor sin decir nada, para que esa persona poco a poco vaya sintiendo que verdaderamente lo suyo también es importante. Lo suyo también es importante. Te voy a interrumpir un momentito, sí, porque aquí en Facebook me está, en Instagram, que lastimosamente no pudimos estar simultáneamente, pero fíjate que gracias a los que nos están siguiendo, aquí estamos con Mercedes Sonrubia, estamos hablando sobre el maltrato en la mujer. Les quiero invitar a que se unan en la página de Valora Radio, aquí en Facebook, porque ahí sí la pueden ver a ella, aquí solo me están viendo a mí, pero creo que voy a intentar conectarme, a ver si puedo otra vez. Ok, y me está diciendo esta persona, creo que me mandó inbox, que ya era tiempo que se abordara este tema. Entonces, es un tema tan delicado y yo lo quiero abordar precisamente con lo que va surgiendo en nuestra plática, Mercedes. Tú ves que yo siempre estoy preparada, pero como las vivencias personales, lo que uno ve como psicoterapeuta también, como que es un punto tan importante y tan crítico. Aquí está. Aquí, veamos. A ver qué pasa. Es que aquí estoy a dos bandas. Estamos a... Ya. Muy bien, gracias. Bueno, es que así se benefician más personas todavía. Entonces, por ejemplo, mirar con desprecio cuando la pareja llora, mirarla con desprecio, o reírse cuando uno dice alguna broma, algo, y tu pareja te ignora o se burla de ti. Todo este tipo es maltrato y eso duele. ¿No es ese dolor del que habla la madre de Santa Teresa de Calcuta entonces? ¿Hay que amar hasta que duela? Amar hasta que duela, efectivamente, pero el amor, uno sabe a quién ama y muchas veces cuando tú eres capaz de mirar a la persona viendo la dignidad que tiene precisamente, ¿no? Pues esa dignidad que tiene como persona, es cuando tú eres capaz de dar ese paso para salir de esa situación, porque esa dignidad la tienes tú por el mero hecho de existir y muchas veces el que pierde la dignidad no es quien sufre ese maltrato, sino quien está maltratando al otro. Ahí es cuando una persona puede llegar a perder esa dignidad. Cuando tú das el paso y te enfrentas a esa situación y eres capaz de soportar y de soportar, como dice, ¿no? como con esa resistencia dinámica y constante que dice Amoris Laetitia en el punto 118, ¿no? Con esa capacidad de resiliencia. Elabórame un poco más, por favor. ¿Qué significa esa resistencia dinámica y constante? Resistencia dinámica y constante no significa quedarse paralizado y no hacer nada. Es decir, esto es lo que tengo, es lo que me toca vivir y yo me resigno y no hago nada. Es ser capaz de decir, esto que estoy viviendo no es un amor verdadero, no es un amor sano. Entonces, yo, precisamente por esa dignidad que tengo como persona, he de dar los pasos correspondientes, los pasos adecuados para pedir ayuda y salir de esta situación, porque esta situación me hace chiquitita como mujer. Qué importante lo que nos estás diciendo. Por favor, explícame un poquito más. Es que yo soy un poco tonta y no termino de entender las cosas. Entonces, explícame un poquito más porque esto nos tiene que quedar clarísimo. Me llamó mucho la atención algo que dijiste ahí.
que el que pierde la dignidad es el que está maltratando. A ver, explica, porque eso es totalmente novedoso para mí. Bueno, novedoso. En sus comentarios estamos con Mercedes Honrubia, la pueden seguir en Twitter y aquí en Instagram también, por su nombre Mercedes Honrubia o sigan Instituto Coincidir. Adelante. Bueno, esto verdaderamente, o sea, yo creo que nace del hecho, o sea, realmente el valor de la persona, cada uno tiene un valor infinito, ¿no? Por el mero hecho de existir y por ser hijos de Dios, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Muchas veces, y te lo digo porque en los matrimonios con los que trabajo, lo que me encuentro es que cuando vienen están luchando el uno contra el otro, ¿no? Sí. Cuando verdaderamente hay que luchar contra uno mismo. Es decir, el saber dónde estoy y dónde quiero ir, cómo amo a la persona que tengo delante y si verdaderamente con ella voy a conseguir llegar hasta el final de ese proyecto de vida, ¿no? que he iniciado y que tengo encomendado, ¿no? Que al final es pues un poco mi destino, ¿no? Entonces, cuando hablo de la dignidad de la persona que no lo pierde, o sea, que la persona que lo pierde es la que está maltratando y no la que es maltratada, es porque uno no tiene que estar luchando contra el otro, sino que es luchar contra uno mismo precisamente para ser capaz, incluso aunque no es consciente, de tener esa capacidad de autodominio y de querer bien a la persona que tienes delante. No la vas a querer mejor por el hecho de machacarla, no la vas a querer mejor por el hecho de ignorarla o por el hecho de gritarla o de denigrarla, sino que la lucha la tienes contigo mismo, el ver y valorar el por qué estás tratando a esa persona que tienes delante así. Sí, y por eso es que duele. Claro. Por eso es que duele, precisamente. Ahí está. Ahí está. Qué importante. Hay, para las mujeres que no están bien formadas, porque hay muchas, ¿qué es la dignidad exactamente, Mercedes? Me haces una pregunta muy potente. ¿Qué es la dignidad? Y tú me lo preguntas. ¿Qué es la dignidad para ti? Ay, amarse tal como se es y como Dios lo soñó, porque Dios te ama así como eres. Exacto. Por eso hay que cuidarse y aprender a poner esos límites. Por eso es que quizás quiero volver a llevarte otra vez a esa parte de la carta de Amores, Leticia, donde dice el balance. ¿Cómo nos lo puedes leer otra vez, por favor, ese pedacito? ¿De la carta de los Corintios? No, sí. Del Santo Padre. Cuando dice que el amor soporta todo. No, ese de estirarse o dinámico, lo de lo dinámico. Ah, sí. Dice, es el punto 118 de Amoris Leticia. 118. Sí. Okay. 118. Es el que habla de que el amor lo soporta todo. Ok. Entonces, esto lo que significa es sobrellevar con espíritu positivo todas las contrariedades. O sea, yo creo que esto también es un espíritu muy deportivo, ¿no? Que no necesariamente el Papa lo dice, pero bueno, yo creo que es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? Pero mucho más en el matrimonio. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Instituto Coincidir, una de las cosas que más trabajamos es que el matrimonio es un equipo. O sea, si tú tienes en cuenta que tú estás formando parte de un equipo y que ese equipo es un equipo de élite, pondrás todos los medios para que ese equipo llegue al final de la Copa, vamos, de la Champions, ¿no? Eso es lo maravilloso, pero ahí es donde entra precisamente que él no es de élite. Claro, ahí está. Por eso es mantenerse firme dentro de un ambiente hostil. Es lo que te hablaba antes de la resignación. Eso, ok. No es estar bloqueado, que muchas veces ese maltrato bloquea a la persona que sufre esa agresión, ¿no? Pero en la medida que tú eres consciente y eres capaz de salir de esa situación de dificultad con esa dignidad que tenemos las personas por el mero hecho de existir, es decir, nadie es más que nadie.
Exacto. Por eso yo tengo la capacidad de sobreponerme a esta situación, muchas veces con ayuda, ¿no? Con eso de acompañamiento que hablábamos antes, precisamente para poner los medios para salir de esta situación que no me está haciendo nada bien. Pero ni a mí como mujer, ni al hombre en el caso de que sufra ese maltrato, porque como decíamos antes, hay muchos hombres que sufren ese maltrato por parte de sus mujeres y mucho menos cuando hay niños. Decíamos, ¿no?, que este maltrato muchas veces viene provocado por situaciones que vienen de la infancia, por personas que a lo mejor han sufrido ese maltrato o que han vivido en un ambiente donde ese maltrato se realizaba. Con lo cual, con la persona que tienen enfrente lo reproducen. Están repitiendo el patrón. Exacto, exacto. Por eso hablamos de no solamente tolerar esas cosas molestas, que entra dentro de lo que es la convivencia, ¿no? Una convivencia yo creo que tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Y nosotros lo vemos mucho en las diferentes etapas del matrimonio, como muchas veces pues hay cosas que chirrían, ¿no?, que nos molestan, y que es a partir de ahí donde, bueno, pues uno se pone en camino para solucionar esos problemas. Pero ¿qué ocurre? Que si hablamos de que tenemos, de que es algo mucho más amplio, es una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío, ahí tenemos la fuerza para poder efectivamente superar esas dificultades y poder llegar, bueno, pues a esa meta que tenemos como personas, ¿no? Y muchas veces, yo creo que también en los matrimonios cristianos el valor, el saber que contamos además con un plus, ¿no? Y ese sacramento, ¿no?, que muchas veces nos da la fuerza para poder superar esas dificultades. Exactamente. No resignarnos, sino luchar, y además con la fuerza que nos dan los medios que tenemos alrededor y, por supuesto, el sacramento. Entonces, te voy a hacer una pregunta relacionada con eso. Le voy a pedir a mi asistente de producción, Jesús, que si hay alguna pregunta o algún comentario, que por favor me interrumpas y nos lo haga, porque es importante para resolver cualquier pregunta, especialmente porque aquí tenemos a la experta. Claro. Entonces, dijiste algo muy importante allí que tiene que ver con el sacramento. Como este maltrato siempre a nivel psicológico tiene definitivamente repercusiones negativas en nosotras las mujeres, especialmente cuando es prolongado, en el sentido que se baja la autoestima, se puede entrar en unas depresiones bastante importantes. ¿Cómo nos ayudamos entonces con lo sobrenatural en este sentido? ¿Qué recomiendas tú hacer a una mujer? Hombre, yo sobre todo lo que recomiendo es confiar mucho en Dios, ¿no? Y verdaderamente creo que esa confianza también es la que te va a dar la fuerza para poder poner los medios. O sea, yo vuelvo a repetir, el amor, un amor verdadero no es un amor que duela. Sí que es verdad que tiene su parte de cruz, y yo creo que todos, los que estamos casados, lo hemos experimentado, pero también creo que es importante el poder ver que la persona que tienes a tu lado, si consigues mirarla con el cariño con el que Dios la mira, realmente encuentras una mirada diferente en el otro. Esa mirada diferente es la que te permite poner los límites en el caso de que haya que ponerlos, o superar y acompañar a esa persona para que pueda, bueno, pues darse cuenta de a dónde te está llevando, y a lo mejor que pida ayuda, ¿no? Porque muchas veces bueno, como hemos hablado antes, ¿no?, muchas veces estas personas vienen de situaciones que han sido dolorosas para ellos, ¿no? Incluso muchas personas, muchos maltratadores tienen la autoestima muy baja también, por eso necesitan dominar, por eso necesitan poseer al otro o a la otra. ¿Gustas Entonces, que lea algunos comentarios, Sheila, que tengo aquí? Estoy como comprendiendo yo de que, por ejemplo, cuando este hombre me mire con desprecio, también hay una oportunidad para mí para manifestar mi dignidad.
y Eso es. hacerla. ¿Cómo lo podría hacer yo? O sea, hay unas pautas que me las he apuntado aquí porque esto además no quería que nos fuéramos sin poderlas apuntar precisamente como herramientas. Es tuyo el espacio, yo Vale. solo estoy ahí. Pero sobre todo hay una serie de pautas que a mí me gustaría que bueno, las personas que nos están escuchando, si se encuentran en esta situación, que por lo menos tengan como algunas herramientas que sean de ayuda para poderse enfrentar a estas situaciones. Por un lado, no entrar a dialogar con la persona. Cuando un maltratador psicológico empieza con con esas señales de desprecio, con esas palabras despectivas, con esas miradas, con esos silencios, ¿no? Con esas risas que muchas veces son más insultos que risas, ¿no? A lo mejor de algo que tú le estás contando y él a lo mejor se ríe de manera despectiva. No entrar a dialogar. Muchas veces hay una técnica que es salirse del espacio físico donde está la otra persona. Con eso lo que consigues es que el maltratador se encuentre con un vacío donde no hay rebote, ¿no? a sus palabras o a sus silencios. Muy bien. Por otro lado, invitarle a reflexionar para que vea que no tiene razón. Aquí ya esto entraría, esto se podría hacer si la persona que inicia esa propuesta de reflexión tiene la autoestima, ha trabajado su autoestima y puede enfrentarse un poco de tú a tú con esta persona. Si conseguimos que el maltratador entre un poco a reflexionar, lo que vamos a hacer es que se dé cuenta de su sinsentido. Entonces es como ir haciendo un plan. Primero, yo buscar la ayuda para reforzar mi autoestima, mi dignidad, mi amor propio, y entonces poder empezar a aplicar eso. A poner como esos límites. Esos límites. A ir un poco marcando el territorio, por así decirlo. Exactamente. Luego hay otra técnica que es utilizar monosílabos. Es decir, no entrar en diálogo con la persona, sino contestar con monosílabos. De esta manera no permites que entre, que él encuentre esa fisura que tú tienes para atacar tu autoestima, para atacar muchas veces y denigrarte. Sí, Es como el que está jugando al frontón y se encuentra con que la pelota solamente rebota en el muro, ¿no? Pues aquí sí, no, y no hay más conversación. Y ahí vamos una vez más que yo como mujer me tengo que asegurar de buscar la ayuda y hacer Eso es. Y cuando ya me sienta lista y con la gracia del Señor, el sacramento que tú dices, entonces empezar ese trabajo, porque lo puedo educar yo a la pareja, yo la puedo educar, yo tengo ese poder en mí. Eso es. Luego muchas veces cuando hay gritos o cuando hay insultos o cuando hay exigencias, hablar en tono muy tranquilo y bajo. De esta manera lo que queda en evidencia es al maltratador, su forma de comunicarse contigo frente a tu manera tranquila, serena, ¿no? de contestar. Muy bien. Ahí parece que tenemos una pregunta. ¿Hay alguien ahí, Jesús? Bueno, no hay preguntas, pero vale la pena algunos comentarios, compartir. Aida Crespo nos envió 100 estrellas, gracias. Gloria Rochi Quispe, buenos días. Ana Lilia Chávez dice, qué tema tan importante. Silvia Herrera, bendiciones. Sheila, Josefina Hernández, saludos guapas desde Reynosa, Tamaulipas. Paola les manda saludos. Y bueno, esos serían los comentarios relevantes por el momento. Muchas gracias. Mira, de verdad, Mercedes, qué agradecida estoy con que estés aquí. Es la primera vez que nos dan 100 estrellas. Ya me habían dado más, pero imagínate qué relevante y qué importante es este tema. 100 estrellas. Muchísimas gracias. Hay otras pautas más porque tenemos 3 minutos, Mercedes. Sí, hay 2 más solamente. Una es contestar como si fueras una cotorra, es decir, buscarte una serie de frases donde tú, diga lo que diga, siempre contestes lo mismo, como el disco rayado.
¿vale? Como es una técnica que se llama la técnica del disco rayado. De esta manera bloqueas la agresión verbal y no le dejas que se vaya por ningún lado, o sea, no dejas que entre en tu corazón, en tu parte más emocional, ¿vale? Y luego... Sí. No, te voy a agradecer que nos pases esos tips por escrito. Vale. Si tú los pudieras dejar en el muro de Facebook, escribirlos o me los pasas a mí y yo se los paso a nuestro público porque son importantes. Adelante. Vale. Y luego, por último, así un poco por hacer un resumen, hay muchas técnicas, ¿no? Pero bueno, como herramientas así que nos sirvan para andar por casa. Responder cuando nos hace una pregunta donde está ya poniendo en entredicho pues cosas que nos afectan, ¿no? A nuestra dignidad, a lo mejor muchas veces a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de hacer las cosas, a nuestra manera de relacionarnos con nuestra gente querida, contestarles con "y", es decir, pues qué mal, no me gusta nada ese modelo que llevas, ¿no? Ese vestido que llevas, te queda fatal, ¿y? O esta que pues es que tu madre me pone muy nerviosa porque no sé por qué te relacionas tanto con ella, porque realmente a ti no te hace bien, ¿y? Entonces, ahí lo que haces es enfrentar al maltratador con esas cosas que te está diciendo donde no hay una explicación lógica. Excelente, excelente. Muy bien, pues te vamos a invitar otra vez para que nos sigas entrenando en esto. ¿Me puedes decir, Mercedes, cómo te pueden encontrar y cualquier información que creas que es importante que sepan de ti? Pues bueno, me pueden encontrar en las redes, estoy en Instagram y estoy en Twitter. Y luego tenemos una página web en el Instituto Coincidir, que es www.coincidir.es, y allí pueden ver lo que hacemos, cómo acompañamos a las personas y a las familias en sus necesidades. Hay un correo, ¿no?, donde pueden contactar con nosotros y cualquier cosa que necesiten, ahí estamos para acompañar a las personas. ¿Artículos? ¿A dónde los pueden leer? ¿Tus artículos? Mis artículos escribo para Aleteia. En Aleteia y luego en la página de Coincidir también tenemos un blog donde vamos colgando artículos relacionados con casos con los que trabajamos. Bueno, Mercedes Honrubia, muchísimas gracias por haber estado contigo hoy. Gracias por este tema, por ayudarnos a desarrollarlo. Una gran bendición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sheila, por el trabajo que haces. Gracias. Gracias. Bueno, queridísimos amigos, comenzaba yo este tema con esto que dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los fatigados y agobiados y yo os aliviaré. Esto está en Mateo 11:28. Espero que esta enseñanza les haya aliviado a ese cansancio, a ese sufrimiento que estás pasando por este momento, pero sobre todo espero que si eres una mujer maltratada, te haya iluminado mucho todo esto que nos compartió nuestra amiga Mercedes, y empieces a buscar ayuda y empieces a tomar acción, porque tú eres una hija de Dios. Y como ella lo dijo muy al principio, el amor no duele. No es ese tipo de dolor del que nos habló nuestro Señor. Así que hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado el programa de Más de las 100 estrellas que ya nos regalaron, por favor, regálame más estrellas. Así es que te deseo que cada segundo de tu vida te animes a vivir en la gracia y te animes a ser santo, a ser santa. Hasta el otro lunes. ¿Sabías que la autoestima es el motor de la vida y hoy más que nunca es importante para vivir con un gran sentido de dignidad en el mundo? Hola, yo soy Sheila Morataya, psicoterapeuta, life coach y autora de 6 libros en torno a la autoestima. Pero lo más importante es que soy esa niña que careció de autoestima durante muchos años en su vida y que limitó mi desarrollo como mujer y profesional.
Por eso, y después de haber acompañado a cientos de personas a sembrar, comprender y reestructurar su propia autoestima, es decir, el amor por uno mismo, he creado este curso. A todos les puede servir, sin embargo, está destinado para aquellos que sufrieron cualquier tipo de trauma en su infancia y que no ha sido resuelto. Esto le lleva a tener relaciones conflictivas con él mismo y con los demás. En amor y autoestima aprenderás muchas cosas. Entre ellas, comprenderás la razón de tu falta de autoestima. Aprenderás qué es el orgullo y cómo daña tus relaciones. Conocerás el concepto de la dignidad. Aprenderás qué es la humilde autoestima y cómo se practica. Además, después de cada lección, tendrás una serie de ejercicios prácticos que tendrás que hacer para profundizar en el conocimiento de ti mismo. Uno de los beneficios del curso: desde la primera lección comprenderás por qué no todo lo que es autoayuda conviene. Además, a partir de la segunda lección vas a distinguir la calidad de amor que te tienes y la que das a los demás. Yo te acompañaré en este recorrido por medio de un grupo privado en Facebook, chat privado y otras sorpresas. No lo pienses, inscríbete hoy y transforma tu autoestima hacia la dignidad que tienes como hijo de Dios.